Juan Luis, saludamos a los 34 que ya han ingresado. Juan Luis Carter es un gran académico del deporte, expresidente de la Federación de Chile por 10 años y con unos grandes merecimientos profesionales deportivos, donde ha evidenciado la unión de la educación y el deporte, la unión de lo que es la academia y el atletismo, y sobre eso ha afincado grandes ejecutorias para el beneficio del deporte internacional y chileno. Juan Luis, saludemos brevemente mientras iniciamos a los 43 que ya participantes que han ingresado. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, gusto de saludar a esos 43 que ya han ingresado. Un placer poder compartir un día más. Ya estamos en el sexto día, sexta etapa, sexta jornada. Y la verdad que de alguna manera siento que la tarea que nos hemos autoencomendado la hemos ido cumpliendo, pero también agradecer profundamente a todos los que han creído en esto porque es de creer, ¿no? Que somos capaces de organizarnos, que somos capaces de trascender, que somos capaces de proponer a partir de personas, simples personas, porque aquí hay una organización que nos une que se llama CEPALAC, que ha convocado, pero cada uno autónomamente se ha plegado, se ha sumado a esta actividad, que es solo la semilla inicial de algo más importante y más grande que sin duda que vamos a lograr. Así es que contento. eh, yo estoy un poco más abrigado que Ramiro, lo ven que ya está con manga corta. Donde estoy yo hoy día no pasó de 5 o 6 grados de temperatura, así es que a pesar de estar bajo techo en la oficina todavía, estoy bastante abrigado, lo cual sin duda demuestra la heterogeneidad de nuestro continente, de nuestra querida Latinoamérica, pero frío, calor, de todas maneras el atletismo siempre será algo demasiado importante como para no hablar de ello y creo que esta es una muy buena ocasión. Bueno, a los muy cumplidos, Santiago Posada de Medellín, Héctor Fabián García me imagino que es el apellido de Uruguay, José Miguel Tejada de República Dominicana, Isaac Bardales del Perú, Rafael Lázaro Mantilla de México, Albino González de Nicaragua, Mariposa bueno, es un seudónimo de Salvador Stalin de República Dominicana, Cindy López Amiga desde Costa Rica, un saludo muy especial a Cindy, muy firme, siempre con el atletismo. Nos dice de México, Dayamit Delgado, buenas tardes. Salvador Stalin de República Dominicana, bueno, un número muy grande, Olga Lucía Incapié de Colombia, Guillermo Ventura, buenas noches. Bueno, van 53. Juan Luis, taquilla alegre, como dicen los amantes del deporte competitivo. Juan Luis. Sí, siempre me gusta escucharte cuando dices taquilla alegre. No escuchaba esa palabra taquilla desde los antiguos cines de- del sur de Chile, que eran más helados estar adentro que estar afuera. Y de verdad que creo que eso también enriquece la conversación, la terminología, el lenguaje, los códigos. De alguna manera que tenemos códigos comunes que podemos compartir y que nos vamos a conocer, a pesar de que muchas veces nos habremos cruzado con muchos en diferentes eventos, U18, U23, adultos, campeonatos sudamericanos, panamericanos, iberoamericanos, pero hoy día estamos conectados conversando de ideas, conversando de situaciones futuras y por sobre todas las cosas, amarrados a algo como el atletismo que lo llevamos con pasión, lo llevamos con yo diría,
con hidalguía, porque el atletismo es un deporte que de alguna manera te toma o te deja, y cuando uno lo abraza es porque realmente ama también la vida y ama otras cosas que tenemos y que son positivas. Y por sobre todo también ama el trabajo, porque el atletismo es eso fundamentalmente, mucho trabajo, muchos sueños, y por sobre todo también diría eh, el vencerse a sí mismo, que es una concepción que siempre va a estar presente en el deporte, pero parece que en el atletismo se exacerba un poco más. Bueno, para darle cumplimiento a este sexto encuentro latinoamericano y del Caribe de entrenadores de atletismo, vamos a comenzar en un minuto, como hemos comenzado todos los días a las 6:02. Bueno, siguen entrando muchísimos, ya vamos en 82, del Salvador, de diferentes, de Armenia, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Colombia, de Cartagena, de Medellín. Sigue creciendo, de Cali, sigue creciendo la audiencia, eh, y ya definitivamente el volumen es tan grande que no los podemos encontrar a todos. Un saludo muy especial al segundo panelista del día de hoy, un gran educador, magíster, Diego García. Saludemos brevemente. Muy buenas tardes, Profe Diego. Ramiro, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero sea una excelente jornada para lo que tenemos planificado el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Ya estamos listos para ingresar. Como lo dijimos, estamos con nuestro primer conferencista, Juan Luis Carter. Es un gran profesional del deporte y de la educación, vicerrector de la Universidad de los Lagos y docente de muchísimos cursos de extensión y de sus facultades. Es presidente de la Federación de Atletismo de Chile por 10 años. En una oportunidad fue elegida la federación como la mejor de América, de Suramérica, perdón, y adicionalmente ha ejercido unas ejecutorias muy importantes para el deporte en términos generales. Un líder chileno, vive en el sur de Chile, en la región de los lagos, en la ciudad de Osorno, muy cerca a Temuco, muy cerca a Puerto Montt, pero obviamente como buen dirigente permanentemente en la capital, en Santiago, y en todas las regiones de Chile haciendo gestión. Entonces, los dejo con Juan Luis Carter, quien nos va a presentar su ponencia sobre el atletismo universitario, el escolar, para Latinoamérica y el Caribe. Le pido a Juan Luis que nos haga una introducción de 5 minutos, máximo de 10. A los 10 ya informamos que comenzamos las preguntas. Entonces, buenas tardes a todos. Con agrado, 106 participantes han ingresado y con agrado le damos la bienvenida a todos. Profesor Juan Luis Carter tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Nuevamente saludo, porque cuando saludé teníamos 44 y en 3 minutos ya tenemos 107, lo cual se agradece mucho también porque estas instancias, diría que de alguna manera uno de alguna manera comparte conocimiento, pero también recibe con mucha fuerza las opiniones, los comentarios y lo que va quedando. Lo importante es que de alguna manera estamos juntos y vamos a mirar hacia adelante. Bien, yo un poco decía Ramiro de las cosas que yo había hecho. La verdad que ya llevo mucho tiempo vinculado al atletismo. Son 50 años, creo, primero como atleta, como entrenador. Hice desde el nivel 1 hasta el nivel 5 de IAF. eh, Siempre bastante inquieto, tratando de alguna manera de buscar un espacio. Fui atleta primero, de medio fondo, luego entrenador, y finalmente siempre seguí hacia arriba y terminé siendo un dirigente en la Federación de Atletismo.
y siempre miraba esa lejanía entre la universidad, lo académico, el método científico, las publicaciones, las revistas indexadas y lo que era el trabajo en la pista, porque yo hacía los dos. Y yo decía, pero si son mundos que de alguna manera se encuentran fácilmente, porque lo que está haciendo acá en la pista el deportista y el entrenador es de alguna manera experimentando, poniendo a prueba, el deportista probándose. Y en el fondo, el método científico no es más que un ordenamiento de esos procesos que el ser humano vive, pero está lejos porque el método científico es inclaudicable y de alguna manera se ha centrado en lo cuantitativo y no en lo cualitativo. Entonces, una de las cosas fundamentales es también, a partir de eso, cómo el atletismo de alguna manera se centra en la ciencia, pero también en el arte, en esa dualidad y que yo creo que de alguna manera es la fortaleza. Si alguien intenta decir que el atletismo es ciencia solamente, yo creo que vamos a perder una parte importante y no será el mismo atletismo. Pero si intentamos poner que solo es arte, sin duda que también se pierde la otra parte de la ciencia. Por lo tanto, hoy día estamos frente a esta dualidad. Y yo voy a mencionar algo que para mí fue muy importante en la planificación y en la decisión que tomamos como CEPALAC, que fue ir por el mundo de las universidades para abrir espacios para el atletismo. Y lo hicimos basado en que yo he comentado anteriormente aquí mismo, de que hicimos un análisis de factores, análisis factorial de los 10 factores de mayor incidencia, y sin lugar a dudas hay uno donde es difícil intervenir, que es la gobernanza y el mundo político, que de alguna manera nos regula, nos autorregula también lo que es la ecología de un sistema deportivo, como hay países que hay un alto reconocimiento del deporte y por lo tanto es más fácil para el deportista que emerjan también los talentos, etcétera. Pero también en esos lugares tiene que haber buena gobernanza. ¿Ah? Entonces la cultura deportiva es lo más importante, pero con una buena gobernanza. Y en segundo plano está el conocimiento. Los países que tienen más conocimiento son los que tienen mejores resultados deportivos. Y eso yo creo que es un factor que nosotros sí nos atañe, porque el conocimiento en el atletismo, el más importante para mí están los entrenadores. Yo fui entrenador cerca de 40 años y la verdad que ser dirigente es muy complejo, es difícil, pero el entrenador es el que evoluciona en el conocimiento, la forma de administrar, de gestionar, más o menos se mantiene estable, los sistemas administrativos de gestión son similares, con más riesgo, con menos riesgo, pero de alguna manera tienen una estructura. Pero cuando se trabaja con seres humanos directamente, como es el caso de los atletas con los entrenadores, esto tiene otra dimensión. Entonces, lógicamente que tomamos esta parte que es la propuesta de la universidad y el conocimiento, porque el conocimiento está en la universidad. Y escuchábamos a nuestro campeón del mundo y entrenador de campeones del mundo, a nuestro marchador que está en India, ¿cierto? López, él estaba en el ejército y el ejército tiene infraestructura para cobijar y de alguna manera, yo diría, incubar a deportistas. Pero las universidades no solo tienen infraestructura, además tienen el conocimiento y están más cerca de poder hacerlo. Entonces, nuestro paso va por ese lado y también por los talentos, porque el tercer aspecto fundamental de los factores es el talento. Y si logramos juntar las escuelas donde están los talentos, en un modelo donde también están las universidades, tenemos el conocimiento, tenemos los talentos, tenemos la infraestructura, y después fíjense que la densidad poblacional no es tan importante el tamaño del país, no es tan importante el ingreso per cápita, no es tan importante la, hay cosas que son negociables, ¿eh? Que son negociables, que se pueden cambiar, pero para eso se requiere también una forma de pensar. Yo diría que la Federación de Chile, no sé si fuimos exitosos, World Athletic dice que sí, porque nos dio un premio, nos escogió como la mejor federación en un momento, y hoy día miraba que hace 10 años la federación tenía 4.800 atletas inscritos, hoy día hay 72.000 hoy día en la mañana. Y eso es porque hay una plataforma que se puede medir y evaluar, después les comentaré a más largo plazo, pero quiero cerrar esta parte, esta introducción, hablando de algo que es la planificación prospectiva. ¿Qué es lo que es esto? Es una metodología que busca anticipar el futuro mediante el análisis de tendencias y la exploración de escenarios posibles, con el objetivo de tomar decisiones estratégicas informadas en el presente. A diferencia de la planificación estratégica que la mayoría usa y sigue usando Guaratetic, las grandes instituciones no tienen problema para usar esa planificación estratégica porque tienen los recursos. Y con recursos es fácil planificar.
pero la planificación estratégica se enfoca en el presente y su relación con el futuro. En cambio, la prospectiva se centra en el futuro, cómo este puede influir en el presente. Entonces, ese cambio de paradigma es la que también tenemos en CEPALAC. Estamos mirando desde el futuro al presente. Y por lo tanto, de alguna manera, hay conceptos como la anticipación, la prospectiva busca identificar posibles cambios y desarrollo futuro. Habla de escenarios, la planificación prospectiva, que son escenarios posibles. Entonces, para cerrar esta parte, la planificación prospectiva, que es la que estamos trabajando y que asegura el futuro, habla de futuro, pero habla de una palabra que es bueno que se incorpore, que son los futuribles. Los futuribles son el mejor futuro posible. O sea, cuando uno idealiza futuros es porque tiene algún referente. Y a lo mejor lo ideal es el modelo de Estados Unidos, lo ideal es el modelo de Alemania, lo ideal, pero si hay tantos modelos, ninguno es ideal. Entonces, ahí, y Latinoamérica tiene un mejor futuro posible, o sea, lo futurible que llamo. Entonces, con esto cierro la introducción para que podamos avanzar hacia adelante, Ramiro. No sé cómo estuvo en el tiempo, porque no mire. No, perfecto, muchas gracias. Creí que tenía una introducción eh, mm, más larguita, pero perfecto. Arrancamos con las preguntas. Para la audiencia, este método que escogimos con el profesor Carter, que hoy es el conferencista, pero es el director académico de, de este encuentro internacional de entrenadores. La primera pregunta es, porque en mi presentación lo olvidé, pero usted lo hizo muy bien, de los grandes logros que tiene Juan Luis toda la vida, ha sido entrenador, luego un gran docente académico universitario y luego un gran funcionario internacional de el atletismo Chile, Suramérica y el mundo. Entonces, la primera pregunta es, Juan Luis, observo en su vida como un mensaje a los profesores del deporte presentes, a los entrenadores, por sus grandes triunfos profesionales, donde Juan Luis Carter une la educación, el deporte, la academia y el atletismo. ¿Usted qué nos dice al respecto, Juan Luis? Mire, yo no sé si un mensaje, pero comentar un poco lo que yo he hecho tiene que ver con que uno tiene que tomar decisiones en la vida. Y siempre pensé, mientras estaba en la universidad, que iba a ser entrenador de atletismo. Como muchos les debe pasar, y mi vida se volcó incluso dentro, no siendo un excelente alumno en otras asignaturas que no se relacionaran con lo que yo pensaba. No había posibilidad de ser entrenador de atletismo, no estaba la carrera, sí estaba la de profesor de educación física, que era la más similar. Y me inscribí en eso, y por suerte encontré algunos socios aliados que corríamos, intentábamos cambiar la universidad, era muy difícil, pero posteriormente yo dejé trabajos de excelencia en instituciones privadas y todo, y me fui al liceo, que era el liceo más popular de la ciudad donde yo vivía en Temuco, porque tenía cerca de 3.000 estudiantes, 3.800 estudiantes, y yo sabía que habían talento ahí. Y mi renta fue bastante menor que la que recibí. Ese, que uno lo puede llamar un sacrificio, era el paso que yo tenía que dar para poder avanzar a lo que yo quería, y me encontraba con un entrenador en Chile que era el único que vivía del atletismo y que era muy buen entrenador. Y ese fue un poco mi referente, y lo puedo mencionar, Jorge Grosser. Eh, Él vivía de eso y tenía muy buenos atletas, y bueno, ese fue como el primer paso. Posteriormente me di cuenta que en el colegio no incidía tanto como en la universidad. Entonces yo dije, bueno, iré a buscar trabajo. Por supuesto que el primer contrato que conseguí fue ad honorem. Fui a la universidad a ofrecerme para trabajar ad honorem en la Universidad de la Frontera. Y me dicen, sí, existe el contrato ad honorem, pero no recibo un peso. No, no importa, quiero estar en la universidad, quiero escuchar, quiero aprender, y en el tiempo libre, y habían muchos cursos gratis, siempre los tomaba. Y fui haciendo esta especie, yo diría, de pasos, que de alguna manera siempre no había recursos para hacerlo. Entonces me tenía que ganar la vida trabajando en los gimnasios, muy temprano, muy tarde, que no me consideran los horarios, y siempre de alguna manera con lo justo. Y yo creo que hay muchos entrenadores que hacen eso, pero el mensaje yo diría que les doy es que siempre es como entrenar atletismo y un periodo básico, ¿no? Que uno pierde la forma, pero para ganar la forma. Para ganar siempre hay que perder.
Y para saltar hacia adelante, en salto largo uno increíblemente avanza hacia atrás. Y la vida está hecha así. Entonces, en ese círculo finalmente es donde uno tiene que aprender a vivir. Y el atleta lo sabe muy bien y uno también. Entonces, mi mensaje es decir que uno debe hacerse cargo de los sueños, porque si no se hace cargo de los sueños, de alguna manera cualquier cosa se va a hacer cargo de uno. Entonces, tengo 65 años, 45 años haciendo clases, y repito lo mismo, que no me equivoqué ni un segundo en lo que elegí y en lo que pensé hacer. Juan Luis, usted es un medallista como entrenador de atletismo, pero como un profesor, como un maestro, indudablemente hace el oro. Y en la unión de, lo decía ahora, en educación y deporte ha logrado muchos éxitos que han generado un gran legado. Relátenos esos, muy brevemente, los titulares de esos grandes éxitos que usted eh, ha logrado entregar como, reitero, como entrenador, que es su profesión primigenia. Y eso indudablemente es de orgullo y de estímulo para todos los entrenadores y profesores de Latinoamérica. Mira, a veces no son comparables los logros de unas personas con otros, pero yo debo tener, mira, ni siquiera tengo un listado, pero sí varios campeones sudamericanos en diferentes categorías, récord chilenos bastante, 30, 20 en diferentes categorías, atletas en los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo, y así sucesivamente, pero con el tiempo a uno eso le va pareciendo que era parte de lo que uno debía hacer. Y lo que más contento me tiene es que siempre tuve una gran relación con mis deportistas hasta el día de hoy, y de alguna manera también siento que hubo mucha gente que me ayudó a llegar ahí, sobre todo colegas que fueron muy solidarios conmigo en la enseñanza. Y de todas maneras, Ramiro, y amigos que están y amigas que están conectados, una de las cosas que a mí me incentivó siempre fue ir hacia adelante y transformar yo diría, el más individual de los deportes como el atletismo en algo colectivo. Y es así como salimos, creo que 4 o 5 años campeones nacionales universitarios con mi universidad de región, que era muy pequeña, y los dos últimos campeonatos que se hicieron en Chile por clubes los ganaron clubes donde yo dirigí y creé. Uno fue la Universidad de los Lagos y otro fue el Club Pehuen. O sea, desde regiones siempre de alguna manera demostramos que Santiago tiene, yo diría, casi el 50% de la población, el 30 y tanto por ciento, y tiene la mayoría, más del 50% de las pistas que hay en el país. Entonces es muy difícil competir, pero de una región pequeña sí se podía. Y siempre tengo presente, Ramiro, algo que creo que me marca cuando hablo con el rector de la universidad. Cuando elijo esta universidad para venir, no porque era la que tenía mejores indicadores ni tenía más años de acreditación, la elijo básicamente porque Osorno era una gran ciudad para poder entrenar. La elijo por atletismo, que otro hubiese elegido por lo académico. Entonces, eh, y hablo con el rector y le digo, rector, ¿cuántos cupos tiene la universidad para inscribir alumnos de primer año? Me dice, alrededor de 1000. ¿Y cuánto llenamos? Era una universidad que estaba partiendo. Me dice, no, llenamos 700, 75%. ¿Y qué hace con los otros cupos? Bueno, no se llenan. Y yo le dije, pero esas sillas están desocupadas, y si yo siento deportistas ahí, siento atletas, ¿cuál es el costo para la universidad? Y me quedo mirando, me dijo, ninguno. Bueno, conseguimos muchas becas para atletas que ocuparon esas sillas, también gente del arte, y me empecé a pensar de que las cosas había que hablarlas y decirlas. Luego el concesionario del casino se entusiasma al ver tanta gente, dice, yo voy a poner la comida, y logramos que vivieran en 4 casas, 5 juntos, y salimos campeones. Empezamos a ganar los campeonatos nacionales a la Universidad de Chile, a toda la Universidad Católica, a todas las grandes. Era tan sencillo como dar ese paso. Y la universidad se abrió. Entonces, a mí lo que me queda es esa última parte de mi vida. Lo otro, sacar campeones, hay que tener un talentoso, hay que tener los medios, los recursos. Pero hacer un movimiento que de alguna manera cambie la historia es lo que a mí me motiva siempre. Siempre me motivó eso. Era hacer cambios de la historia. Si a mí me preguntan, yo de alguna manera creo que el sistema funciona siempre a media máquina.
que es como más le conviene al sistema, y a todos los sistemas que tienden a establecerse en el tiempo, es cuando hacen regularidad, ¿no? Si usted acelera el sistema se frena. Entonces hay que ir por el lado del sistema y entrar al sistema, salir del sistema. Y eso es un poco lo que hace la planificación estratégica prospectiva, que lo que busca es la anticipación. La perspectiva identifica los posibles cambios, desarrollo futuro y permite a la organización y a las personas prepararse para eso, para los futuros. Entonces, y habla de escenario porque utiliza varios escenarios posibles que se pudiesen dar, ¿no? Y analiza diferentes trayectorias que puede tomar el futuro. Un candidato de izquierda, un candidato de derecha no es lo mismo. En Latinoamérica no, porque son ideológicos. Por lo tanto, tienen más o menos apoyo al deporte o lo hacen de tal manera. Y uno puede anticipar eso. Y no, tan diferente, no es tan difícil, porque hay cierta... La perspectiva habla de moda, habla de ola, habla de tendencia, ¿me entienden? Entonces, pero hay que mirar con otros ojos si las organizaciones están para mantener el status quo, la regularidad. Entonces, creo que si esperamos eso, Latinoamérica va a seguir en la misma posición que está. Y no se pierde nada con arriesgar porque no vamos a retroceder. Maestro Carter, usted inspiró desde la Federación de Chile en sus 10 años algo que para Latinoamérica y para nosotros como CEPALAC es muy importante, la Red Nacional de Entrenadores y esa base de datos muy importante de carnetización de atletas participantes en todos los eventos en Chile, una cosa que es admirado internacionalmente. Eh, ambos resultados, por favor, nos lo tiene la bondad de describir. Sí, mira, uno mira como la universidad, y tú debes vivirlo también en Colombia, y todos los que trabajan en alguna universidad, ven que las universidades de alguna manera lideran el territorio y las comunidades en tecnología, en ciencia, en conocimiento. Y yo miraba cómo las universidades van certificándose en calidad, en procesos, procedimientos, y también miraba muchos años, el año 91 yo estuve en Cuba y me hablaron de informática que era muy sencilla, pero tenía que ver con agrupar datos y poder proyectar hacia el futuro. Y posteriormente, bueno, llegó todo lo que tiene que ver con la tecnología, y yo lo primero que hice cuando me instalé en la federación fue querer tener una plataforma que manejara los datos, que de alguna manera pudiéramos observar y estudiar y analizar de la mejor forma. Intenté, me equivoqué varias veces, finalmente terminamos asociándonos con una plataforma que hoy día usa la federación y que también creo que está usando Ecuador, pero que al final de año entrega los reportes que uno desee, las tendencias, los lugares, y uno puede de alguna manera anticipar, ver si esto, en qué región sube, en qué hay más entrenadores, la cantidad de atletas, esa plataforma que se usa en todo el país ya, por ejemplo, lo usan los colegios. Y al usarlo todos los colegios, esos niños no pertenecen al mundo federado. Pero al usar la plataforma quedan registrados con sus datos y aparece una cantidad de talento enorme que uno fácilmente puede identificar porque tiene el domicilio, tiene el colegio, tiene la ciudad donde vive, etcétera. Por lo tanto, esos son los 72.000 que yo hablaba que aparecieron hoy día. Entonces, creo que si Latinoamérica y los entrenadores logran tener una plataforma común, esto va a ser una explosión grande. Pero no sacamos nada con tener talento si no tenemos los entrenadores. Y también hay que reconocer que hay entrenadores, mirábamos que nuestros entrenadores están en Estados Unidos, están en India, en Bahrein. Entonces, ¿cómo esos entrenadores de alguna manera nos ayudan y vuelcan sus conocimientos a esta plataforma? Y lo básico de esta red es dar origen, ¿cierto? A una federación universitaria. ¿Por qué? Porque uno tiene que, de alguna manera, yo hablo de repente seducir, la palabra seducir a las universidades. Las universidades tienen propósito, pero no nos olvidemos que las universidades fueron creadas por la sociedad. Esa lógica universitaria de la autonomía, del conocimiento, de autonomía de cátedra, libertad de cátedra, fueron creados por la sociedad y tiene una misión. No le puede dar vuelta a la espalda a la universidad, a un atletismo organizado, con fuerza, que tenga talentos, que tiene que ver con, de alguna manera, mucha gente pobre, de escasos recursos, si tiene la posibilidad de usar su talento para entrar a la universidad, hace un cambio social profundo y rotundo. Entonces, la universidad no puede negarse frente a una buena propuesta.
Y la buena propuesta, más que los dirigentes, nosotros los dirigentes, la pueden hacer los entrenadores, porque creo que ellos son el motor de cambio. La responsabilidad, entre comillas, de esta bonita misión está en ellos, pero tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos y de alguna manera tener propuestas. Hay varios, deben haber muchos, porque hay varios que tienen doctorado aquí, de los que están escuchando, o tienen maestrías, que deben estar vinculadas a las universidades. Hay muchas universidades que a lo mejor no tienen atletismo, pero hay que ir con el proyecto, hay que ir diciendo, mira, vamos a suponer en Costa Rica, soy miembro de CEPALAC, que tiene un proyecto. Ese proyecto a usted le puede interesar. Y ahí estará el respaldo de todo lo que tenemos, porque hemos juntado mucha evidencia de la cantidad de estudiantes universitarios en Latinoamérica, la cantidad de universidades que tienen atletismo. Todo eso se puede obtener hoy día vía, ¿cierto? Vía inteligencia artificial, una cantidad de datos enorme, un banco de datos, que en el fondo es lo que también nosotros tenemos que, como CEPALAC, poner a disposición de ustedes. Entonces, eso básicamente, Ramiro, la idea nuestra es pasar de trasladar este centro de pensamiento, trasladarlo a una gestión del conocimiento de entrenadores. Los entrenadores van a gestionar el conocimiento para ver resultados, y lo que mirábamos en Emperatriz y mirábamos en todos los entrenadores de élite y de excelencia que se han entrevistado, tienen una característica: se autogestionan, son entusiastas y en el fondo son gerentes de su propio proceso. Eso no tengo duda. Entonces creo que hoy día también el perfil del entrenador con el cronómetro en la pista esperando que lleguen los atletas o esperando que lleguen los sponsors, esperando, ya creo que está traspasado en el tiempo y se va quedando atrás. Juan Luis, usted lo va a recordar inmediatamente. Hace un año estábamos en París y creando CEPALAC en el Consulado de Colombia entre dirigentes de Chile, que encabezaba usted, de Ecuador, Manuel Bravo de Uruguay, Marco Melasi de Honduras, Calixto Sierra de quien habla. Y usted, esa tarde que estuvimos toda una tarde, porque unos iban en metro, otros iban en taxi, otros iban a pie. Entonces estuvimos una tarde porque los más puntuales fuimos Colombia y Chile. Y usted, Juan Luis, como gestor de CEPALAC, nos decía, hay que combinar la teoría con la práctica en las pistas, definir conocimiento válido. Ese objetivo de la red en CEPALAC para atletismo universitario, para deporte universitario y escolar, ¿cómo lo proyecta hoy con este grupo tan selecto de un volumen muy importante que ya creció a 180 personas? Mira, yo creo que aquí cuando uno habla de método y de metodología, uno puede escoger una o la otra, no puede escoger los números o puede escoger lo cualitativo, pero también puede hacer una mixtura. Cuando uno tiene lo cualitativo con lo cuantitativo, es cuando gana fuerza cualquier propuesta, porque tiene sustento teórico y además tiene evidencia real. Entonces tenemos que llegar a trabajar un poco también la intervención para mejorar algunos aspectos. Hay que hacer un levantamiento, ¿cierto? Que eso es un diagnóstico que podemos hacer país por país con cada entrenador, el lugar donde entrena, y levantar una realidad y ver que la realidad de Ecuador con la realidad de Chile, la realidad de Perú, la realidad argentina, son diferentes porque el contexto, el territorio, la gobernanza es diferente. Pero los entrenadores somos iguales, los talentos son iguales. Por lo tanto, hay ciertas cosas que se pueden replicar, pero la estrategia es la que tenemos que cambiar. Y ahí esperamos que cada país tenga organización, su propia organización de entrenadores, que dé origen a una federación más grande, que es la Federación Latinoamericana. ¿Por qué? Porque en el fondo van a poder autorregularse y a uno dirá, oye, pero es que esto que tiene que... La gente siempre me pregunta y dice, ¿y World Athletic? Pero si World Athletic no es dueña de nuestra vida. ¿Y el Comité Olímpico? No sé si el Comité Olímpico... Todos son importantes porque son socios estratégicos, que uno se los va a encontrar en el futuro, pero si yo parto tocando en la casa del rey, lo más lógico es que no me abran la puerta. Pero si yo parto de alguna manera haciendo otras acciones antes, es más fácil que yo pueda obtener el espacio. Y lo que vamos a hacer es eso, o sea, los pequeños.
Los pequeños países, los que tienen menos, deben ser más beneficiados con nuestra acción solidaria porque tenemos que ser solidarios. El conocimiento compartido finalmente que engrandece a la humanidad. Muchas veces se ocultó el conocimiento. Hubo, yo diría, parte de la historia que el conocimiento fue de muy poco. Y el conocimiento hoy día se abre y está en las redes sociales. El problema no sabemos cuál es el conocimiento válido. Y eso es otro tema que tiene que ver con la gestión, la teoría del conocimiento. Pero lo que nosotros tenemos que llegar básicamente, Ramiro, atendiendo a tu pregunta, nosotros tenemos que ir a la pista a investigar. Y puede ser que eso quede después explícito en un paper. Ese paper tiene un valor científico para la universidad y tiene un valor. En mi país, a las universidades por cada publicación tiene una cantidad bien importante de dólares por cada publicación. Y de esas publicaciones la universidad entrega un porcentaje al investigador aparte de su renta. Por lo tanto, puede ser interesante por ese lado. Pero por otro lado, ¿cómo ese conocimiento que se investiga desde la universidad, aquella universidad con responsabilidad legal, y comprometida con su entorno, vuelve el conocimiento para ayudar a que el deportista mejore, no solo que quede en la investigación del entrenador? Entonces, esas duplas entrenador-científico, científico-entrenador, es la que nosotros queremos lograr. Y yo he conversado aquí con mis colegas que son más científicos que entrenadores y me dicen, nosotros encantados nos comprometemos a trabajar con un grupo de entrenadores porque nos interesa. Pero para eso también hay que preparar los entrenadores para que puedan levantar algunos datos, entregar información, que la subiremos a una plataforma. Ya ni siquiera hay que contactarse tanto, se pueden subir a una plataforma. Entonces yo creo que ahí vamos a construir este dueto, esta simbiosis entre lo práctico y lo teórico. A ver, profesor Juan Luis Carter, hemos escuchado los profesores y entrenadores, líderes de deportivos en estas charlas que Latinoamérica está abocada y el Caribe a emular el modelo europeo o el modelo universitario americano de los Estados Unidos, para precisar. ¿Qué brechas encuentra Latinoamérica y el Caribe para formar, capacitar entrenadores hacia ese deporte universitario altamente competitivo? Lo que pasa que cuando tú hablas de países que tienen un sistema que ya no lo quieren cambiar, simplemente lo van perfeccionando, lo van ajustando. Nosotros queremos cambiar muchas veces nuestro sistema. Hay que cambiar el sistema. Y yo entiendo que Chile por lo menos alcanzó política, una estabilidad política que todavía hay diferencias políticas, ¿no? Elecciones, todo lo que uno ve, esos pseudo enfrentamientos entre los políticos y de alguna manera son reales, pero hay estabilidad en la lógica económica, en la lógica de desarrollo, en la lógica de la matriz productiva, el intercambio interior-exterior, cierta exportación e importaciones, hay cierto equilibrio. Por lo tanto, es más fácil poder trabajar. Y ahí se puede instalar un sistema universitario como el que tiene Estados Unidos, como el que tiene Alemania, como el que tiene España. Pero nosotros tenemos y miramos que el primer factor de incidencia justamente era la estabilidad social, llamémosla la paz social de los países, y si no se ven alterados. Y muchas veces se hace inversión en el deporte para combatir otras cosas. ¿Entienden? Entonces el deporte ya cambia de lógica. Pasa a ser una forma de combatir la droga, de combatir el crimen, de mejorar la salud, y aparece otra forma. Pero las universidades, cuando forman ciudadanos, tienen que formar ciudadanos modelos. Y en las grandes urbes, los países que tienen desarrollo, el deporte sí es parte del modelo. Es parte del modelo. O sea, hay que ver en Estados Unidos. ¿Por qué luchan tanto? Uno podría pensar, ¿por qué mejor no solo nos forman ingenieros o abogados o arquitectos? ¿Para qué necesitan hacer deporte? ¿Para qué necesitan tener estos campeonatos donde luchan? Porque hay algo que tiene que ver con, desde el mordial el carácter, de permitir que el ser humano de alguna manera intente dar lo mejor y conozca sus límites, hasta dónde puede llegar.
y a su vez los deportes colectivos que sea capaz de formar equipos. Entonces, el deporte juega un rol fundamental y el atletismo competitivo en la universidad tiene un inmenso valor porque me lo decían mis alumnos, decían, profesor, nunca olvidamos que usted nos enseñó a correr, a tomar agua, cómo se hacían cosas básicas y lo seguimos haciendo siempre. No así los deportes colectivos. Los deportes colectivos tienen que haber más de uno. En cambio, ellos sin ponerse de acuerdo con nadie en cualquier momento lo hacen. Entonces, el atletismo es un deporte netamente universitario, es netamente formador. Todos los deportes lo son, pero el atletismo por sobre todo porque es la base y el origen de esto. Entonces, yo digo que las brechas nuestras están dadas en un sistema de primer nivel, en el primer factor, pero en el segundo nivel, que es formar entrenadores, me acuerdo bien que en Chile le preguntamos cómo se formaban los entrenadores y dijo que tenían su propio sistema, los cursos, dentro de la misma universidad, en las conferencias se iban capacitando. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero las universidades no lo van a hacer si no hay un socio estratégico, como nosotros que somos CEPALAC y esta red. Transformémonos en los socios estratégicos. ¿Qué costo va a tener para la universidad? Muy poco, a lo mejor nada. Y estoy seguro que hay sponsors que se van a entusiasmar con esto. Entonces, pensemos, y cuando hablo de pensamiento prospectivo, el pensamiento prospectivo estamos apuntando a 20 años. ¿Ah? Ojo, cuando uno quiere tener resultados mañana, lógicamente que los puede obtener, pero para eso tenemos que tener la red de CEPALAC de aquí a fin de año funcionando. Y nos van a quedar 19 años. Pero como estamos mirando el futuro y el futuro se nos puede presentar favorable, el viento y la ola es más alta y nos subimos a la ola más alta y vamos más rápido. La planificación normal no hace eso. Te dice en 4 años avanzamos 3. Si el viento sopla favorable, vamos a avanzar 10. Si el viento está en contra, vamos a capear eso. Vamos a avanzar, a lo mejor no en la red universitaria, vamos a avanzar en la red escolar, porque la gracia que tiene esto tiene que conectar los talentos, las redes escolares, las universidades tienen que aliarse con los colegios que estén más cerca, geográficamente, que tengan más relación territorial, para poder aportar al desarrollo de esos colegios y que el día de mañana perfectamente puedan ser estudiantes de la universidad. ¿Ah? Como me decía a mí una persona que trabajaba en la universidad, que era jefe de deporte en otra universidad, me decía, regalemos muchos diplomas para los niños, para que se los lleven a sus casas, porque los niños más humildes ese diploma lo van a poner en el living de su casa. Y todos los días que coman van a levantar y van a ver el diploma del niño, va a estar el nombre de la universidad del diploma que se ganó, porque lo único valorable que tiene ese niño es el diploma y esa familia pobre. Y viendo ese diploma van a venir a la universidad. Y no estaba tan equivocado porque muchos niños que participaron en los programas de esa universidad llegaron a la universidad y todo lo demás. Entonces creo que aquí hay pasos sencillos, simples, básicos, que no se han dado porque no nos hemos juntado. No nos hemos juntado. En la medida que nos juntemos, sin duda que vamos a ser una fuerza muy superior a lo que cada uno de nosotros somos individualmente. Juan Luis, quiero, como usted no tiene oportunidad de ver el chat por estar exponiéndonos su gran charla, quiero precisar que en el chat hay muchos comentarios positivos de su conferencia y estamos muy gratos de tener esa palabra privilegiada en conocimiento y experiencias en el tema educación, deporte, academia y atletismo. Y al mismo tiempo, como apareció en la pantalla, el reconocimiento a la Escuela Nacional del Deporte de Colombia, eh, a la institución universitaria, la Universidad de los Lagos de Chile y a Sports Tech, que indudablemente también nos ha colaborado para lo que estamos desarrollando fundamentalmente en el encuentro de entrenadores desde Tokio para constituir esa red de entrenadores de Latinoamérica y del Caribe con todo este grupo tan importante. Entonces quería precisar ello para la siguiente pregunta. Juan Luis, indudablemente lo que buscamos con este encuentro de entrenadores y profesores es que podamos involucrar más a las universidades en la producción de conocimiento en fisiología, en la detección de talentos deportivos, es decir,
en lo que la vida de Juan Luis, lo teórico y lo práctico, lo académico y el atletismo. ¿Cómo podríamos mejorar ese rol, Juan Luis? Eh, Mira, cuando llegó la democracia en Chile, a la vuelta de la democracia, mi región, yo tuve un atrevimiento, la región de la Araucanía, donde yo vivía en ese tiempo, que era la que tenía mayor cantidad de pobreza en Chile, ruralidad y etcétera, y presentamos algo que nadie pensó, un plan piloto para alto rendimiento. Y sin saber mucho, pero nos atrevimos porque, y nadie presentó en Chile un plan piloto de alto rendimiento porque nadie se sentía digno de presentarlo. Eh, Tarde reaccionó Santiago cuando se dio cuenta que el plan fue asignado a nuestra región y por lo tanto tuvimos que hacernos cargo de un plan piloto de alto rendimiento. Tuvimos mucho apoyo del gobierno porque conocimos todos los sistemas de detección de talentos que habían en ese momento, australiano, cubano, vinieron profesionales de Cuba a asesorarnos sobre la detección de talentos. Conocimos cómo funcionaba en Estados Unidos, en España, me acuerdo muy bien de España los modelos, y lo cual de alguna manera nos dimos cuenta que finalmente esta es una teoría, ¿ah? Es una teoría, la teoría de detección de talento, que sin duda tiene unas ventajas, pero también tiene cosas en contra, porque hay ciertas lógicas que de alguna manera acelerar procesos, descubrir un talento es más simple que desarrollar un talento, cómo se entrena un talento, el nivel de entrenabilidad de los talentos, si son entrenables, no son entrenables. Hay algunos que responden rápido y muy corto, no mejoran más. Hay otros que van muy lento y mejoran posteriormente. El tema de la etapa sensible, desarrollo motor, en qué edad entrenar cada capacidad, qué test usar. Entonces de talento se puede hablar mucho, pero tenemos aquí a nuestros hermanos cubanos y tenemos varios países en Brasil también, por ejemplo. eh, eh, yo sé que trabajan talento, sé que hay gente ahí, que nos contactamos en una red. Entonces, lo que tenemos que hacer también es generar pequeñas redes dentro de esto, las pequeñas redes de detección de talento, porque hay especialistas. Entonces también es muy importante la gente que está conectada saber qué es lo que le interesa, por dónde ir, porque todo esto va a ir sumando dentro del proyecto. Y la otra pregunta, la otra parte, Ramiro, disculpa, ¿cuál era? Junto con los talentos. Era la fisiología. Ah, bueno, la fisiología no es que uno haya hecho de todo, pero yo llegué a esta universidad donde estoy ahora dando clases de fisiología, porque lógicamente que yo lo comprobo varias veces porque a lo mejor a muchos les ha ocurrido que han trabajado en deportes colectivos. Yo trabajé en fútbol profesional, en básquetbol, y la verdad que los de atletismo parece que son los que sabemos más de fisiología, nos interesa más y estamos más metidos en la planificación, aunque ahora, bueno, todos los deportes se han profesionalizado. Pero yo creo que ahí hay un área que yo escuché muy bien la charla de nuestro segundo invitado y la verdad que la compartí con mis estudiantes de la universidad porque estaba completísimo. Y de verdad que hoy día la fisiología, yo siempre digo lo mismo, que si la célula sigue funcionando igual, la mitocondria sigue generando energía, todo más o menos sigue igual, el oxígeno hace lo mismo, pero hay situaciones que de alguna manera uno no logra ya conocer y los grandes éxitos que están teniendo y el otro día, y un saludo y un reconocimiento a los ciclistas colombianos, los comentaristas colombianos en la televisión decían que la puesta a punto de los ciclistas colombianos era un problema porque usaban muy poco los laboratorios y no tenían seguimiento de los laboratorios. En cambio, en Europa todo estaba controlado y lo alcanzaban. Entonces yo creo que ahí las universidades tienen laboratorios. Todas las universidades tienen laboratorios. Ya tengan la carrera de educación física, no la tengan, tengan de deporte, hay laboratorios sencillos. Hoy día con un calorímetro puede obtener excelentes resultados. Hay cosas muy simples que se pueden llevar. Entonces creo que también ahí hay un tema que es instalar estos laboratorios que sean accesibles a la gente y que los atletas puedan ir. Creo que ahí están los convenios. Eso las universidades, yo creo que nadie más lo puede hacer. A ver, Juan Luis, para los 202 personas que han ingresado hoy a este encuentro, han detectado que en el profesor Carter hay un líder latinoamericano en la búsqueda de la transformación del entrenamiento deportivo en nuestra región. Y sería muy importante que usted nos dijera cómo percibe la tecnología,
en ese gran objetivo, el software de biomecánica en tiempo real y la inteligencia artificial que nos va a ayudar en este proceso de mejoramiento, transformación del entrenamiento deportivo? No, mira, hoy día hay tantas posibilidades en la tecnología. Eh, ¿Por qué? Porque hoy día, si uno mira y uno va a los software de inteligencia artificial que son ya usados popularmente, ya hay software de inteligencia artificial específica por área de trabajo, por área profesional, ya no es en general, cada vez más específico. Hay ciertas herramientas como el Machine Learning que es capaz de cruzar todas las posibilidades factibles para obtener un resultado. Hoy día los profesionales que no usen la tecnología o la inteligencia artificial no creo que queden sin trabajo, pero van a recibir menor remuneración que los que usen eso y van a tener menos posibilidades de trabajo que aquellos que lo usan. Pero tampoco cuando uno se mete a este mundo de la innovación, de la tecnología, uno se da cuenta que hay muchas cosas que son nivel de usuario y que son simples de usar. Entonces, y no hay que pensar, yo soy una de las personas que no pienso que sea inteligencia artificial. Yo creo que es la extensión de nuestra inteligencia. Así como el que salta pértiga logra saltar 6 metros y poco más, pero es porque tiene la extensión de su cuerpo. Yo pienso que la inteligencia artificial es la proyección de nuestra inteligencia, porque lo hemos creado nosotros. Y de alguna manera uno tiene que entrar en la lógica cómo piensa. Yo me entretengo mucho haciendo ejercicio, de repente probando la máquina, pero yo creo que hoy día los entrenadores, o sea, pueden hacer cualquier análisis. No siempre son certeros, hay que corregirlo. No siempre son lo que uno quiera, pero increíblemente como uno gana en tiempo, en velocidad. Y yo la primera vez, hace 2, 3 años, usé un acuerdo para hacer una planificación probándola y quedé sorprendido. Pero hoy día la miro y tiene varios errores. Tiene varios errores que a la simple vista no me parecían. Entonces, de alguna manera el conocimiento, porque la inteligencia artificial no está en la pista, ni está recogiendo el dato, ni está recogiendo la velocidad de desplazamiento, pero sí la puedo usar para relacionar velocidad de desplazamiento con capacidad de salto. Entonces, lógicamente, ¿qué puedo yo hacer? Mis propios atributos, mis propios procedimientos, y puedo delinear todo lo que yo quiera en la proyección futura de mi profesión. ¿Cómo proyectas el uso de todo ese desarrollo tecnológico, fundamentalmente en el uso de algoritmos, en el análisis de rendimiento deportivo, a la luz de la mirada pedagógica y humana que usted es un líder en esa parte de la enseñanza y del humanismo? Sí, mira, yo había compartido uno de los invitados que no pudo estar porque es médico, es especialista en esto, y porque va a dar la charla, se comprometió a darla ahora, más adelante, para poder conversar más en profundidad, pero yo siento que el ser humano no puede perder el sitial que la naturaleza le entregó. Si con un cuerpo pequeño, con una velocidad limitada, no sé, con energía frente a otras criaturas, ha sobrevivido y ha dominado. Entonces, uno debe partir por el ser humano. Es como cuando hoy en una conferencia que teníamos con profesores de Uruguay, de España y de Brasil, justamente sobre inclusión, temas de evaluación que son propios de la pedagogía. eh, a mí me pasó en una clase que tenía que ver con fundamentos de la educación física, era la clase. Y decidí partir al revés. No partí por la teoría, partí por la construcción de cada ser humano, que eran ellos primero como ser humano, por qué habían llegado a estudiar la carrera, por quién había incidido, que me dijeran cómo era el mejor profesor que habían conocido en todo su pasaje, y fueron eligiendo cosas y construyendo cosas que yo dejé como elemento. Al final construyeron un perfil de ellos mismos hacia el futuro, pero tuvieron que cruzarlo con una teoría y un paradigma, y vieron qué paradigma calzaban ellos y después cómo usarían la tecnología, y fueron construyéndose y llegamos que encajaba en una teoría. Dimos vuelta al sistema. Y yo creo que es hora de dar vuelta al sistema. El ser humano primero, la tecnología, la pértiga de salto para ir más lejos.
para ir más rápido, pero la velocidad la mido yo. La ambición siempre va a ser de que el auto de alguna manera choque, ¿no? Se estrelle. Yo creo que ahí es donde también está la sabiduría. El ser humano, si naciera sabio, no tendría, evitaría muchos problemas. Pero yo creo que para volverse sabio hay que hacer dos cosas. Hay que escuchar y hay que aprender. Cuando uno aprende, lo demás viene solo. Lo difícil es aprender. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer aquí en este proyecto. Aprender del otro, escuchar de tecnología, porque hay mucha gente que la usó y se equivocó. Hay mucha gente que acertó. Y cuando nos escuchemos las buenas prácticas que tiene el entrenador que está en México, el que está en Costa Rica, el que está en Uruguay, y nos diga, esto a mí me resultó. ¿Saben qué? Que eso se llama compartir buenas prácticas, finalmente. Compartamos nuestras buenas prácticas. Todos tienen éxitos. Así como yo estoy hablando contigo, tú dices, tú fuiste exitoso. Pero estoy seguro que todos tienen éxitos. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que escucharnos, los éxitos. Y también saber aquellos que yo no considero que existan errores. La planificación prospectiva lo que hay son fallos, pero no hay errores. No hay errores. Juan Luis, te pedimos que respuestas de 30 segundos para poder leer algunas preguntas en el chat muy interesantes. Usted que ha sido un líder para que Cepalac tenga un ecosistema digital para que sirva de, como lo acaba de expresar en otras palabras, de que los análisis del deporte, de los atletas, sus rendimientos sean colectivos entre los entrenadores, compartiendo videos, ¿cómo proyecta ese ecosistema? Bueno, mira, como aquí hay especialistas en eso, que son más especialistas que nosotros, son los que finalmente tenemos que crear un banco de información, pero que sea de acceso universal, que todos puedan acceder a los datos. Por lo tanto, lo que necesitamos es una persona, un especialista, un técnico, un ingeniero, que esté a cargo de ese proceso. Y ese proceso es almacenamiento de datos, minería de datos, y de alguna manera el data science, que se llama, ¿cierto?, donde podamos recoger datos, almacenar, y después hay software que hacen toda la proyección de lo que uno necesite. Entonces, lógicamente que vamos a tener que capacitarnos en el almacenamiento de datos, en el uso de datos, y para eso está CEPALAC. Como hemos sido capaces de hacer esto, nosotros vamos a crear ese diplomado que sea accesible y que sea realmente objetivo y por sobre todas las cosas que sea atingente a la realidad latinoamericana en español y de alguna manera que sea accesible a la realidad básica de una pista de tierra donde llega poca gente a entrenar y hay un entrenador, también tiene que tener esa posibilidad. Lo que tenemos que hacer es eso, reconocernos y de alguna manera crear instrumentos, pero por sobre todo tener la capacidad de recibir los datos de todos. O sea, eso es algo que no se ha hecho en el mundo, no lo han hecho los africanos, no lo hacen los asiáticos, no lo hacen. ¿Por qué? Porque los dirigentes no lo vamos a hacer. Yo soy dirigente porque nuestra lógica es otra. Hablemos de esa unión de unos dirigentes altamente preparados en la mayoría de los continentes, con las universidades de Latinoamérica y el Caribe que están indudablemente muy enfocadas a recibir este tipo de ayudas de gran experiencia global y en la red de profesores con la certificación. ¿Cómo visualiza finalmente eso, Juan Luis? Sí, mira, yo el otro día les comentaba que nuestro presidente de World Athletics, Sebastián Coe, él es como el patrono de la Universidad de Loughborough o la Universidad de Boro, que es una de las 5 universidades que más investiga, la que más investiga en atletismo y más produce ciencia en atletismo, que el presidente. Pero no solo está ahí, está la campeona de maratón. La mayoría de los atletas ingleses pasaron por esa universidad. Por lo tanto, a los europeos no le cuesta nada si la diferencia de ellos está en eso. No en la universidad como institución, sino en el conocimiento que se genera a partir de la universidad. Tenemos laboratorios nosotros en los comités olímpicos, por ejemplo. Hay laboratorios en los centros de entrenamiento, pero hay uno por país. Pero universidades tenemos más de una. Y a lo mejor esto puede ayudar incluso que esa universidad que no tiene el espirómetro o no tiene
el calorímetro o no tiene el aparato para el analizador de gases, si llega un convenio con con esta organización que vamos a crear en cada país, si llega un convenio, a lo mejor el gobierno regional o lo que sea, podría apoyar para que se compre eso. Entonces las universidades también van a encontrar eco en la representación de las personas que van a estar dentro de esta organización. Por lo tanto, atendiendo a tu pregunta, Ramiro, yo siento que tenemos que mirar el benchmarking que uno tiene que hacer con las universidades que tienen desarrollo. Y esas universidades que tienen desarrollo atlético, justamente no por casualidad, están en países que tienen desarrollo. Pero nosotros tenemos que invertir la lógica. Es decir, podemos ayudar al desarrollo de nuestros países si nosotros hacemos que las universidades se desarrollen en atletismo y de alguna manera ese es nuestro. No vamos a ir a pedir, nosotros vamos a ir a dar. Cambia la lógica cuando uno dice, oiga, quiero que me dé becas para mis deportistas, necesito 2 becas. Es que eso ya no funciona. ¿Qué es lo que haría una autoridad cuando yo pido una entrevista y le preguntan ahora, ¿para qué quiere hablar con el rector? Es que quiero ofrecerle mi ayuda. Quiero ofrecer que tenga más estudiantes. Quiero ofrecer que tenga mejor representatividad. Quiero ofrecer que trabajemos juntos para tener un mejor laboratorio para evaluar deportistas. Quiero ofrecer. Eso también tiene que ver con la otra mirada, cambiar la lógica del pedir al ir a dar. Queremos recomendarle a todos los participantes entrar a la página de la Universidad de Loughborough de Inglaterra. Es una de las universidades que apoyan el deporte con mayor fuerza en el mundo. Es la número uno en campus deportivos olímpicos y no olímpicos. Amerita, ya que Juan Luis introdujo esa universidad, amerita que ustedes visiten esa página. Bueno, pregunta final, y creo que hay tan volumen de preguntas en el chat que Juan Luis en esa formación académica le va a dar respuesta escrita mañana a todos en un documentico y se lo pasamos allí porque no quisimos cortar sus, digamos, expresiones tan calificadas y que eran indudablemente oportunas para todos. Entonces esa respuesta la daremos para comenzar la segunda conferencia que está preparado ya el doctor Camilo. Última pregunta y muy breve. ¿Qué manera proyecta el legado Juan Luis de CEPALAC 2025 para influir en el desarrollo del atletismo universitario y escolar del deporte olímpico en la región? Sí, mira, yo iría por 3 partes. Uno, una red sólida en la base que es la que estamos trabajando para llegar a constituirnos en federaciones de país y una federación latinoamericana que trabaje de la mano con los comités olímpicos, que trabaje con World Athletics, que trabaje con las federaciones nacionales tradicionales que están adheridas a World Athletics. Segundo, que trabaje con las universidades desde la lógica de generar conocimiento, de generar capital humano preparado a través de, ya sea de un máster, y por qué un doctorado. Yo miraba, estuve buscando de fútbol, hay bastantes máster. Puede ser un máster o magíster profesionalizante para mejorar el conocimiento de la profesión o para la investigación, que es lo que tenemos que explorar. Hoy día ya tenemos 2 universidades que están de alguna manera patrocinando. Y por otro lado, remover la esencia de la actividad en los niños, o sea, actividades masivas, millas urbanas, corridas, salir a la calle de alguna manera. Hoy día, y lo comentaba con un amigo, me decía, antes cuando no cobraban, nadie corría en la calle, ahora que cobran, todos corren. Entonces, hay una lógica de la gente del espectáculo. Pero si uno, eh, de alguna manera, reúne fuerzas y hace coparticipante a cada uno de los que corren, lo que pasa es que aquí tenemos que asociarnos con todo y por todo. Como nuestra institución no tiene fines de lucro, lo básico es que esto va a tener menos costo que cualquiera. Y mientras pueda hacerse sin costo, se va a hacer siempre. Porque ese es nuestro propósito. ¿Ah? Eso es nuestro propósito. Entonces,
Yo diría el conocimiento, el capital humano, la formación de títulos y de alguna manera que refrenden el conocimiento, después los grandes festivales con un campeonato universitario abierto, en Chile ya lo probamos. Por un lado estaban los que están, las universidades están escritas en un sistema universitario que ahora recién tuvieron sus juegos en Alemania, ¿cierto? Tuvieron su competencia mundial. Nosotros probamos invitando a los alumnos universitarios directamente y pagando una cuota y llegaron una cantidad enorme, enorme de estudiantes que bastaba que llevaran su carnet, que veíamos que estaba en la universidad y participaban. Entonces hoy día hay un mundo ahí que se puede explorar y trabajar en conjunto con las universidades porque lo que hace FISU, que es la Federación Universitaria de Deporte, es poco. Son Juegos Olímpicos y una competencia selectiva y a veces aprovechan mucho lo que hacen los federados. O sea, trabajan ahí, a partir de ahí salen que no son los mejores federados, pero son los mejores que estudian. Entonces, ojo que FISU y las universidades no tienen sistema en los países, no tienen sistema. Si nosotros le damos un sistema, por básico que sea, va a estar mejor que lo que tienen. Yo sé que Brasil tiene, es una excepción, pero los demás estamos en el aire yo conozco bien los sistemas, fuimos a Ecuador, hemos ido a Brasil, yo estuve en varios sudamericanos, entonces conozco el sistema y hoy día no hay nada. Por lo tanto, lo que hagamos sin duda que va a ser potente y de alguna manera va a dar el salto que se requiere. Muchas gracias al profesor Juan Luis Carter por su disertación y continuamos con el profesor Camilo García Chávez. Él es magíster en teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Es coordinador de especialización de la Escuela Nacional del Deporte, que es promotora de este encuentro latinoamericano y del Caribe de entrenadores. Y nuestra conferencia del doctor Camilo García, es sobre entrenamiento deportivo y las ciencias del deporte. Le agradezco que hagamos una introducción para que comencemos las preguntas que generan esa dinámica tan interesante. Buenas tardes, noches, ya en algunos países de Uruguay, Argentina, Chile, etcétera. Profesor Camilo García tiene la palabra. Ramiro, buenas noches y buenas noches a todos los presentes, al profe Carter que nos estaba acompañando. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. He seguido el encuentro muy de cerca en cada una de sus jornadas. Bueno, voy a hacer rápidamente la introducción y es que las ciencias del deporte han tenido una evolución, como lo habló el profesor Carter, pero también ha tenido una evolución en nuestro país que ha permitido el aporte al desarrollo en Sudamérica y Latinoamérica, y de eso es a lo que le vengo a hablar el día de hoy. Entonces, en primer lugar, y es hablar cuál es la perspectiva que tenemos desde la Escuela Nacional del Deporte. No sé antes mencionar algo que pasé por alto y es hay que tener en cuenta que estoy en representación de la Escuela Nacional de Deporte y por supuesto de su Centro de Estudios Olímpicos, pues que hace posible este tipo de actividades y de gestiones. Y por supuesto de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. Entonces, hay que tener en cuenta que esas ciencias del deporte, muchos autores clásicos de la teoría del entrenamiento lo han establecido. ¿Ok? Y lo han hecho a partir de definir la teoría del deporte con diferentes direcciones. Y la principal de ellas ha sido la actividad competitiva y los logros deportivos, es decir, la utilización de tecnología, la utilización de métodos, la utilización de medios de entrenamiento, medir los efectos, las adaptaciones fisiológicas, etcétera, etcétera, han partido a través del estudio del logro competitivo, ¿ok? Y eso nos ha llevado a pensar en otras direcciones, como la selección deportiva. El profe Carter ahorita hablaba de selección y detección de talentos, de la enseñanza y el perfeccionamiento deportivo. Y esto empieza a dar otra vía de cómo ver el entrenamiento deportivo y por supuesto de la construcción y dirección del proceso de preparación deportiva. Es así que hoy en día la Escuela Nacional del Deporte y la facultad eh, coincide el entrenamiento deportivo desde el proceso de preparación deportiva como un proceso macro donde están las ciencias del deporte. Años atrás, y seguimos en esta discusión académica, se habla de las ciencias aplicadas al deporte. Y esto genera un discurso interdisciplinar, es decir,
Todas las ciencias aportando al deporte, pero cada una parada desde su eje. ¿Ok? Pero hoy el discurso es de ciencias del deporte y el discurso se vuelve multidisciplinar, es decir, todas las ciencias se especializan y aportan al desarrollo de la preparación deportiva. Entonces, por eso hoy tenemos médicos especialistas en deporte, fisioterapias especialistas en deporte, nutricionistas especialistas en deporte, y que hace que tengan que conocer el proceso de preparación deportiva y el entrenamiento deportivo. Por eso hablamos de un enfoque sistémico funcional, donde es la actividad motriz, el juego y la competencia la que tiene que condicionar ese conocimiento. En ese sentido hay que tener en cuenta que el entrenador, independientemente de su deporte, debe tener una cultura deportiva y conocer de todos los deportes, tiempo y marca, juegos con pelota, arte y precisión, deporte paralímpico, deportes de invierno, pero debe especializarse en su deporte, modalidad o prueba. Eso implicará que tendrá que conocer todos los aspectos biológicos, donde entra la fisiología, la cual preguntabas ahora, pero también todos los aspectos humanísticos, pedagógicos, médicos que se dan en torno al deporte. En ese sentido, también hay que plantear la necesidad de contextualizar ese proceso de entrenamiento deportivo en cuanto a las esferas del deporte. ¿Ok? Entonces hablamos desde el deporte formativo, desde el deporte recreativo, desde el deporte competitivo y de altos logros. Y así lo planteó Parlevas hace poco. Pero lo sabemos y es que eso hace que el deporte tenga una percepción desde la educación, tenga una percepción desde las políticas para el deporte para todos, tenga una percepción del acondicionamiento físico y por supuesto, con miras al alto rendimiento, de la preparación física. Entonces empezamos a ver que es un deporte, es un proceso, digamos, macro, con variables múltiples que hay que tener en cuenta dentro de ese proceso. En ese sentido, el entrenamiento deportivo clásicos como es Beta nos plantean que es un proceso pedagógico que tiene varias fases y que es un proceso a largo plazo, pero que se hace con miras a la competencia independientemente del nivel que desarrollemos. Si hablamos de una definición más actual, hablaremos de Íñigo Mujica, un gran amigo y autor de miles de artículos científicos, sobre todo en deporte de tiempo y marca, donde habla de que debe ser un proceso planificado, es un proceso científico que tiene muchas partes físicas, técnicas, fisiológicas, que requieren de periodización, de cuantificación, que requieren el afinamiento o el tapering o puesta a punto, como lo quiera llamar, y que el objetivo es optimizar el rendimiento, pensando también en cómo se da el adecuado proceso de fatiga y recuperación. En ese sentido, quiere decir que el entrenador debe conocer cada una de esas fases, cada una de esas partes y cada una de esas aristas. También hay que tener en cuenta que estas ciencias del deporte tienen que estar en línea con las políticas nacionales e internacionales. Hablaré de las internacionales, todos conocemos los objetivos de desarrollo sostenible y no debemos ser ajenos a esto. También de lo que plantean la reunión de ministros del deporte, donde nos dicen el deporte requiere ciencia, el deporte requiere tecnología y el deporte será una herramienta fundamental para el desarrollo de la humanidad. ¿Ok? Pero en eso tenemos que pensar las universidades, cómo utilizamos la ciencia y cómo realizamos innovación para el deporte. Las ciencias del rendimiento y del entrenamiento se enfocan en tres, y son tres grandes aristas. La teoría y metodología del entrenamiento deportivo, planteada por Matviet, Platonov, Svetan. Táctica y estrategia deportiva, que es una línea muy fuerte en los deportes de conjunto. Y evaluación y control del rendimiento, que es la que permite la utilización de la tecnología y que requiere la tecnología. Pero ojo con esto, porque tener la tecnología no te garantiza el proceso de preparación deportiva. La tecnología hay que saber usarla, hay que saber aprovecharla, como lo planteaba ahorita el profe Carter, que hablaba claramente del machine learning y demás herramientas que tenemos ahora. A unas ciencias biológicas, al cual no podemos ser ajenos, fisiología, tú lo preguntabas, sistemas energéticos, umbrales ventilatorios y demás marcadores, anatomía y biomecánica, medicina deportiva, nutrición deportiva y kinesiología y neurociencia aplicada al deporte. La mayoría de universidades nos quedamos en las tres primeras. Ciencias tecnológicas e ingeniería aplicadas al deporte. Y acá hablamos de la biomecánica. Se ha sido muy fuerte y cada vez está más cercana a nosotros desde la ingeniería. La ingeniería deportiva. Esto también es muy fuerte en el deporte paralímpico a la hora de utilización de prótesis y demás aspectos. Y de ciencia de datos y análisis del rendimiento. Ahorita es muy normal encontrar en los equipos multidisciplinarios analistas de rendimiento, analistas tácticos, ¿ok?
Y eso hace necesario tener un capítulo específico para ellos. Las ciencias sociales y humanas no pueden ser ajenas. Aquí hablamos de la psicología, de la sociología, de la historia y por supuesto de la pedagogía. Y es allí donde Parlevas, es allí donde Torred y Balaguer, que son doctoras que han pensado en el proceso de preparación deportiva desde todos los aspectos psicológicos, desde todo ese aspecto integral, no podemos ser ajenos porque pues trabajamos con seres humanos y para seres humanos. Y por supuesto, la ciencia de la gestión y la economía del deporte, porque sabemos que todo, digamos, competiciones, preparación, puesta a punto, todo esto requiere recursos, requiere partners, requiere patrocinadores, todo esto requiere, por supuesto, marketing, gerencia deportiva y toda una gestión que va de la mano, por supuesto, de las políticas del deporte. Y eso hace muchas veces que un país tenga mucho más desarrollo en una línea, no sé, estilos de vida saludable o deporte de rendimiento, deporte para todos, deporte escolar, deporte universitario, que lo hablaban. Y su gestión es completamente diferente. Por tanto, para cerrar esta introducción, cada una de estas ciencias que están al interior y que aportan al deporte deben ser estudiadas. Y en nuestro país, lo hablaba precisamente ayer dando clase en la especialización de teoría del entrenamiento acá en la escuela, y es, hace muchos años autores nos están hablando de la necesidad de estudiar aspectos, acá voy a hablar solo de la fuerza, de cómo lo puede evaluar, de cuáles son los mecanismos de medición, de si puede predecir el rendimiento, de la importancia de entrenarlo, del uso inadecuado de conceptos, de la relación con otros aspectos de la práctica y niveles, de la relación con la alimentación, de cómo caracterizar un deporte. Es decir, la investigación tiene grandes líneas, pero definitivamente todavía tenemos una gran brecha entre la educación universitaria de nuestros licenciados, de nuestros profesionales en deporte y el proceso de investigación. Todavía hay una brecha, ¿por qué? Porque nuestros entrenadores todavía no utilizan la total evidencia que le está dando la ciencia, pero el proceso científico todavía se encuentra alejado de generar evidencia que aporte directamente al campo. Somos entonces las personas que estamos en un lado y en el otro los responsables de poder hacer esa conexión. Ramiro, en Colombia tenemos una gran problemática, es que no tenemos referencia para comparar nuestros deportistas, baremos para comparar nuestros deportistas, tablas de medición. La última medición grande la hizo Jáuregui y Ordóñez en 1991 y son baterías de educación física para niños o para jóvenes pequeños, pero para deportistas no lo tenemos. Hoy en día hemos avanzado, grandes universidades, no solo la Escuela Nacional de Deporte, otras universidades aportan esto, pero todavía tenemos una gran línea y si nos enfocamos en este caso, este contexto de atletismo o del paratletismo, todavía falta mucho por desarrollar, muchas líneas de investigación que desarrollar. Esa era la Muchas introducción, Ramiro. gracias. Muchas gracias, doctor Diego Camilo. Quiero precisarle que en el chat hay importante número de reconocimientos a su exposición. Wow, excelente. Muchos calificativos positivos. Para que todos los más de 200 profesores que se encuentran en sala 207 en este momento, estén tranquilos. Todos los participantes del chat harán parte de un libro que llevaremos a Tokio, que se los entregaremos a ustedes a más tardar septiembre 8, que contiene todas las ponencias, todas las conferencias, todas las participaciones, los videos, etcétera, etcétera, en un libro digital y un libro impreso que le entregaremos a las autoridades del Comité Olímpico Internacional y a las autoridades de la Federación Internacional de Atletismo, World Athletics, y lo haremos. Cuatro socios de CEPALAC han confirmado su presencia allá: el profesor Carter, el profesor Manuel Bravo de Ecuador, el profesor Calixto Sierra de Honduras y quien les habla de Colombia. A ver, profesor Diego Camilo, entremos en las preguntas muy breves para que sean unas respuestas breves y
poder utilizar estos 15 minutos muy constructivamente. Defina entrenamiento deportivo en el tema pedagógico, científico, en lo científico, en lo pedagógico y esos componentes tan importantes de preparación física y entrenamiento deportivo. Ok, Ramiro, mira, como lo planteé en la definición de Svetan y de Mujica, el entrenamiento deportivo es un proceso que es sistemático, ¿ok? Eso implica que debe tener un inicio, es decir, debe tener una planificación y debe estar orientado hacia el alto rendimiento en este caso, si nos enfocamos en este contexto. Por supuesto, se debe hacer con todos los principios del entrenamiento, principios fisiológicos, biológicos, metodológicos y pedagógicos, porque en últimas es un proceso de enseñanza que implica un aprendizaje progresivo de habilidades, hábitos, capacidades, etcétera, etcétera. Ahora bien, si hablamos de sus componentes, acá en la escuela los llamamos partes de la preparación, pues hay que tener en cuenta que la mayoría de autores hablan de preparación física, técnica, táctica, teórica y psicológica. Hay algunos autores que plantean dos más, teórica, bueno, en fin. Pero cada una de estas partes de la preparación son fundamentales. Por eso nos remitimos al principio de esa preparación multilateral, más allá de las habilidades y demás, que es una perspectiva de presentarlo, es que en un deportista requerimos que tenga una adecuada preparación física desde el aspecto general y específico, una adecuada preparación técnica, una adecuada preparación táctica y demás. Es decir, es todo un conjunto que permite que el deportista tenga un óptimo desempeño y rendimiento competitivo. Ahora bien, no solo lo podemos ver desde esa parte lo vemos más desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta ese aspecto pedagógico, el cual permite que el deporte eduque, forme y transforme a la persona, ¿ok? De acuerdo a sus necesidades, porque las realidades y la estratificación de los deportes y de los países hace que el deporte sea una herramienta social transformadora que no podemos dejar de lado. A ver, profesor Diego Camilo, importancia de la preparación técnico-táctica en este proceso de entrenamiento y es importante que nos hables de esa integración de los aspectos fisiológicos en la planificación del entrenamiento deportivo. Bueno, Ramiro, como hablaba ahorita, esa preparación técnico-táctica son dos partes fundamentales en ese proceso de preparación deportiva. Pero también hay que tener en cuenta esa interdependencia, ¿no? Yo no puedo pensar en tener táctica sin tener técnica. Y la técnica sola, si no me soluciona la situación competitiva, pues, ¿para qué tengo la táctica? Entonces, eso me permite que haya exigencias reales de competencia y eso me permite hacer progresiones del entrenamiento. Claramente hay deportes que en su preparación deben tener una prioridad técnica o deben tener una prioridad táctica, ¿ok? Y bueno, entraríamos en otra discusión si habláramos de los tipos de deporte. Ahora bien, cuando integro los aspectos fisiológicos en la planificación, pues en todo momento, es decir, cuando hablo de sobrecarga, cuando hablo de adaptación, cuando hablo de umbrales ventilatorios, todo el tiempo necesitamos conocer los aspectos fisiológicos. Esto es una gran problemática en la formación de pregrados en deporte, pues en los contextos que conozco en nuestro país, porque muchas veces el profesional que se está formando cree que esto solo es medios, métodos y aplicar carga, pero resulta que la carga tiene un efecto y tiene una forma de medir. Nosotros tenemos unos componentes internos y externos que determinar, ¿ok? Puede ser tan básico o tan complejo como lo miremos. Es decir, yo puedo hablar de percepción de esfuerzo RPE, o puedo hablar de frecuencia cardíaca, o puedo hablar de umbrales ventilatorios, o puedo hablar de muchos otros marcadores fisiológicos. Si yo uno estas dos cosas, esto va a hacer que yo pueda potenciar lo físico, lo cognitivo, que pueda tener un deportista más inteligente, más preciso y que lo pueda usar en competencia, que en últimas es lo que me interesa. A ver, profesor, relacione logros competitivos con proceso de entrenamiento y fundamentación científica y al mismo tiempo la metodología sugerida por ustedes para la selección deportiva. Bueno, resulta que es que el logro competitivo
es el que mide el desempeño o el rendimiento competitivo. Es decir, yo puedo tener todas las condiciones físicas, técnicas y tácticas, pero si no hay el logro deportivo, algo sucede, algo estoy dejando de controlar, algo me falta en la estructura, algo no está. ¿Ok? Y por eso es necesario tener en cuenta los modelos de planificación, porque los modelos de planificación nos aseguran poder seguir estructuras que en algunos casos pueden ser más flexibles o pueden ser más rígidas que me permita el logro competitivo. Dependiendo del volumen de competencias, dependiendo de las características de la competencia, entonces yo puedo pensar en un modelo clásico, en un ATR, en bloques, en campanas, en modelamiento, etcétera, etcétera. Entonces, tendré que ir a esos autores y muchas veces esos autores en sus modelos rescatan o resaltan principios del entrenamiento fundamentales. Por dar un ejemplo, si hablamos de ATR, entonces tenemos que hablar del efecto retardado de la carga a largo plazo. Entonces tengo que clasificar las capacidades que yo quiero desarrollar en mis deportistas y ver cuáles se demoran o pueden tener mayor efecto a largo plazo y cuáles son a menor plazo. Eso quiere decir que debe haber todo un estudio de qué es lo que requiero para mi deporte, para mi deportista, para la categoría de mi deportista. Ahora, frente a la pregunta que me planteas, ¿cómo lo mira la Escuela Nacional del Deporte? Pues bueno, la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte en todos sus programas, tecnología, profesional en deporte, especialización en teoría y futura maestría, estamos trabajando partiendo del proceso de preparación deportiva. Tiempo atrás, la connotación se daba desde las etapas de la preparación deportiva. Entonces ya, ok, estos programas se enfocan en iniciación, estos en formación, estos en especialización, estos en alto rendimiento, pero vimos que esto, digamos, generaba dificultades en cómo concebir este proceso. Entonces nosotros nos paramos desde el proceso de preparación deportiva y cómo estas ciencias arropan cada una de las etapas y cada parte del proceso de preparación deportiva de acuerdo al tipo, de acuerdo a la categoría, de acuerdo al nivel, etcétera, etcétera. Así lo mira la escuela. Eso también ha hecho que en algunos programas dividamos los cursos, porque así se llama nuestra institución, por partes de la preparación, ¿ok? Y que en otros los dividamos por los tipos de deporte. Pero en últimas, insisto, hablamos no solo de teoría del entrenamiento, sino que hablamos desde el proceso de preparación deportiva. Profesor, háblanos de la actividad motriz específica de juego y competencia en la formación deportiva que es tan importante y los aspectos biológicos y humanísticos para el rendimiento deportivo integral. Ok, profe, mira, bueno, acá hay dos cosas. Cuando yo hablaba de el enfoque sistémico funcional para definir la actividad motriz específica de juego y competencia, a lo que hace referencia es que es el juego y la competencia el que condiciona el proceso. Es decir, es el juego y la competencia, la cantidad de competencias, la lucha competitiva, la tensión entre la ofensiva y la defensiva, la que me permite determinar cuáles son los elementos prioritarios que debo desarrollar en cada parte de la preparación. Pero si me voy más atrás, es Betan rescata algunos elementos de algunos fundamentos que planteó más bien, donde dice que es el juego, es el movimiento, es el poder ejercer presión el que da la raíz a la noción competitiva. Entonces es muy difícil que hablemos de rendimiento, que hablemos de proceso de preparación deportiva, si no tenemos la competencia en ese medio, ¿ok? Claro, eso es ver el deporte demasiado excluyente, ¿no? Sabiendo que el deporte tiene un poder social y comunitario tan fuerte, pero es que eso mismo hace que conciba una formación integral, ¿ok? Que sea el primer motor de educación. En algunos estudios, por ejemplo en Europa, se ha demostrado que cuando eliminamos el deporte de los currículos escolares, el desempeño cognitivo decae. O sea que el deporte está haciendo tanta estimulación, no solo en lo motriz, sino en lo cognitivo, para que tengamos un excelente desarrollo. Ahora, respecto al aspecto humanístico, también juega el ejemplo que tengamos como entrenadores. Es decir, esa imagen que damos, ese ejemplo que damos, el comportamiento, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de corregir. El profesor Iván Vasilev Todorov, profe acá de la escuela hace muchos años, de baloncesto búlgaro, nos decía que uno debe enseñar con amor y ese enseñar con amor implica llevar por el camino correcto del ejemplo, de la formación integral, pero tener en cuenta
que nos preparamos para la competencia con un pensamiento crítico, ético y social. Profesor, la penúltima pregunta. Los métodos de evaluación en la tecnología de hoy que ustedes observan en las universidades de los Estados Unidos y las que ustedes recomiendan para monitorear el progreso en el entrenamiento deportivo. Bueno, profe, me tocaste un tema muy apasionante para mí, es porque en esa base fundamental teórica de la que he venido hablando se habla solo del control pedagógico, pero hoy hablamos de evaluación, control y monitoreo del entrenamiento deportivo. Me hablas de Estados Unidos, pero realmente cuando mm, vas a ver controles de entrenamiento en atletismo, en fútbol americano, en baloncesto, realmente lo único que están haciendo con la tecnología precisamente para valorar sus talentos es utilizar precisión, precisión en los tiempos, precisión en los saltos, y hoy en nuestros países suramericanos los tenemos. Brasil lo tiene, Colombia lo tiene, Argentina lo tiene, Chile lo tiene. Todos tenemos laboratorios. La Escuela Nacional del Deporte tiene plataformas de fuerza, tiene cámara de gases, tiene plataformas de salto. Los profes tenemos encoder. El problema es quién procesa esa información, cómo me sirve para planificar el entrenamiento. ¿Ok? Los test están dados, los baremos están dados. Recojamos datos de nuestros deportistas, compartamos datos de nuestros deportistas, que hoy en día es lo más complejo, y que el entrenador tenga la posibilidad de entender estos resultados, creería yo que es lo más importante, que crean el PF, porque tenemos una problemática en nuestro país y es esa especialización temprana. Hace 2 meses daba una conferencia en Bogotá y decía, nuestros deportistas son maestros técnica y tácticamente, pero no parecen atletas, porque es esa preparación física que se debe optimizar y la debe optimizar a partir de ¿dónde? Del control. Profes, entrenadores, ustedes pueden tener la mayor tecnología, pueden tener GPS, pero si no lo saben utilizar, no pasa nada. Pero si usted tiene el cronómetro y sabe usar el cronómetro, ya tiene una ganancia. No siempre la tecnología es garantía del éxito. El tema es cómo uso y cómo aprovecho la poca o mucha tecnología que tengo. La Escuela Nacional del Deporte, profe, ha incursionado internacionalmente con mucha fortaleza, exportando grandes profesionales como entrenadores de selección de fútbol de las Américas, de Centroamérica, del Caribe, de Suramérica. En atletismo también ha participado en selecciones olímpicas y otros deportes, y también en el paralimpismo, con resultados precisos en medallería. Tenemos en Latinoamérica muchísimas universidades con magísters, másters en educación, en salud, en actividad física, en deporte, etcétera. Poquitos resultados en cada país de a dos, tres, Brasil 6 doctorados en lo mismo, salud, deporte, tecnología, actividad física. No creo que llegó el momento en que poder tener unos doctorados en Latinoamérica donde el énfasis fútbol, atletismo para arrancar como deporte base puedan ser fusionados con bilingüismo y tener alguna participación en el mundo de la ciencia y el deporte. Profe, claro que sí. Bueno, y eso es una gran problemática para nosotros los que trabajamos y los que estamos en las universidades con esto. Buscar un doctorado que tenga la línea de entrenamiento deportivo o un deporte específico es complejo. Casi siempre tenemos que ir a Europa, a Estados Unidos y demás. Pero tenemos el talento, tenemos la tecnología, tenemos los laboratorios. El tema es que el discurso desde la salud, desde la actividad física, por su avance científico y su avance en evidencia investigativa, todavía nos lleva muchos años y eso hace que a nivel universitario pues sean discursos hegemónicos. Pero progresivamente hemos avanzado en esto. Brasil tiene maestrías en deporte paralímpico, nosotros tenemos especializaciones fuertes en entrenamiento deportivo, las maestrías ya tienen líneas de entrenamiento, pero ya es hora de que nosotros tengamos un doctorado y que llevemos ese deporte a otro nivel, sabiendo que tenemos entrenadores de gran experiencia
y de gran formación que a partir de sus resultados y su formación académica le permite tener un discurso que nos lleve a esto. Y no solo lo digo como discurso personal, lo digo porque, bueno, acá en la escuela hemos tenido a grandes profes, doctores y eminencias en el proceso de entrenamiento como Carlos Balsalobre, como Íñigo Mujica, que nos dicen, oye, ustedes tienen la tecnología, tienen el deporte, tienen gran cantidad de atletas, El están en el talento. mapa, tienen el talento, es hora de hacerlo. Y muchos se han prestado para tener estos avances. Pero claro, entramos en el otro lado de la educación que tiene que ver con toda esa gestión de que construir un programa académico tiene una rigurosidad diferente en cada país, tiene unos procesos de acreditación con los cuales se deben surgir, pero claro, si se trabaja en comunidad es mucho más posible. Profesor Diego Camilo, muchas gracias. Antes podría comprometer que nosotros esta noche le pasamos el video para que las respuestas nos las pueda mañana entregar y nosotros podamos mañana en las horas de la tarde y poder enviar a todos los participantes. Esa es la primera parte. Y la segunda, decirle al profesor Carter que se prepare para una frase final y profesor Diego Camilo, una frase final usted, por favor. Profes, tenemos un gran reto, pero el entrenador debe prepararse, debe estudiar para poder avanzar en su proceso. Autoperfeccionamiento, decía el profe Todorov. Muchas gracias, profesor Diego Camilo y profesor Carter. Si nos ilustra, como no lo despedimos ahora, la frase final de la jornada 6 del encuentro, tiene la bondad. No está en este momento el profesor Carter. Entonces ya nos despedimos. Estaremos mañana en la jornada 7. Indudablemente, mañana, para que ustedes sepan, me toca a mí desarrollar mi conferencia, que será algo interesante desde el punto de vista, perdón, rectifico. Mañana día 7 es el conversatorio confirmado sobre la vida olímpica de un campeón olímpico, campeón mundial y el único entrenador con oro olímpico de Sudamérica en París 2024, Andrés Chocho, del Ecuador. Está en este momento en Portugal y hemos confirmado y mañana estará con nosotros el magíster de la Universidad de Caldas, el profesor Santiago Ramos, hablándonos de estrategias para selección de talentos. Muchas gracias y nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias a Diego Camilo y a todos ustedes. Mil gracias. Mañana las respuestas. Buenas noches.